a Carlos Iafigliola, precandidato del Partido Nacional, decía yo. Si no estoy equivocado, quien primero se posicionó en ese lugar dentro de este sector político, el primer precandidato que además lanzó hace ya bastante tiempo su precandidatura y echó a andar en este camino que hoy, digamos, y con el paso de los días, está bien claro, la campaña electoral que definitivamente ya se vive. Iafigliola, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Y sí, el primero en realidad desafiante, porque tanto Luis Lacalle Pou como Jorge Larrañaga habían largado un tiempo. Primero Luis, después Jorge, el año pasado a mitad de año, lo hizo de una manera muy particular. Jorge, Luis lo hizo en un acto, Jorge lo hizo sentado frente a una cámara y ahí anunció. Y bueno, y nosotros largamos este gran desafío el 18 de noviembre del año pasado. Ahí está. ¿Y cuáles son las posibilidades? En ese sentido, en una interna que, convengamos, todo el mundo habla de Lacalle Pou, de Larrañaga, no de los otros. Estás tú, está también ahora se me fue el apellido. Ramírez Arabia, exactamente. Está Verónica Alonso. Y ahora, en estos días, largan los intendentes. Los intendentes, exactamente, con su sector, digamos. De Verónica Alonso por ahí se escucha hablar un poco más, pero bueno... ¿Cuáles son las posibilidades que tiene que recorrer para, en definitiva, ponerse allí en un lugar de consideración, de igualdad de condiciones hacia la población? Sí, totalmente. A ver, ya en lo previo a la decisión esta que tomamos, fue algo que meditamos mucho personalmente, en familia, con nuestros amigos. Y bueno, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un desafío enorme. Algunos hablaban de quijotada, algunos decían que era una locura, aún hoy hay algunos que lo siguen diciendo, pero bueno, nosotros sentíamos y sentimos, y cada vez más, que tenemos algo distinto para decir a la hora de hacer política, en este caso dentro del Partido Nacional, y eso fue lo que nos impulsó, sin medir posibilidades. Seguramente si hubiéramos medido en lo previo y siguiéramos midiendo hoy esas posibilidades que existen o no de tener una pelea real, capaz que bajamos la cortina, bajamos la candidatura y nos sumamos a otro. Pero no es así. A nosotros nos impulsa el seguir trabajando por el bien común, porque es parte de nuestra esencia como grupo social cristiano. Y además... Ese es un detalle, ese es un perfil que tú tenés. Sí. El de cristiano. Sí. Yo sinceramente no conozco mucho tu trayectoria, pero en lo poco es algo que tú has marcado muchas veces sobre algunos temas incluso bien particulares, tema del aborto, por ejemplo, recuerdo bien, y algunos otros. Ese es un perfil bien marcado que tú no ocultás. Sí, tal cual. Ha sido eje central de toda nuestra militancia desde siempre. Trabajar en la actividad social primero, gremial después, política después, siempre inspirados por el pensamiento cristiano, en nuestro caso también con una condición de fe, pero también sobre todo basado en la ideología social cristiana que está en el mundo y que ha tenido peso en distintas realidades políticas del mundo, que también la tuvo en el Uruguay. Tuvo un destaque muy importante el socialcristianismo, la democracia cristiana en el Uruguay. En los últimos tiempos se ha desarmado un poco, pero bueno, ese pensamiento es el que nos impulsa a hacer política. Y esta semana, por ejemplo, presentamos nuestro plan de gobierno, fuimos los primeros en poner una propuesta de gobierno arriba de la mesa. Lo hacemos desde ese lugar, decimos que llevamos adelante un proyecto político social cristiano, nacionalista y popular. Y hacemos énfasis en lo que nos parece que es parte de nuestro ADN. Y volviendo a la pregunta anterior, y yo siento y nosotros sentimos que esto no está siendo tenido en cuenta, o no le están poniendo el acento que le tienen que poner a muchos temas otros compañeros del partido. Por eso irrumpimos. A ver, nosotros sabemos que comparte nuestro discurso, quizás estemos en un llamado sector políticamente incorrecto, y hay otros compañeros que están más por el lado de, ver lo que está pasando en la sociedad y en función de eso reaccionan. Yo el año pasado estuve en contra de muchas de las leyes que se terminaron aprobando y hubieron connotados compañeros del Partido Nacional que las votaron, la ley de femicidio, la ley de cuota política, la ley de violencia de género.
ahora votaron la ley de trata de personas porque no hicieron el trabajo, a mi juicio, que deberían haber hecho. Tenían estas leyes mucho ideológico escondido debajo de las piedras, muchos cangrejos, y nosotros cuestionamos eso. Y cuando cuestionamos estas cuestiones, valga la redundancia, nos situamos en un lugar que parece políticamente incorrecto, porque parecería que la onda va para el otro lado. Yo dije el otro día en la convención del partido, este sábado, quizás nuestro discurso sea un discurso que pueda ser considerado por muchos conservador, pero ojo con no tener en cuenta este discurso, porque estamos hablando de que no está inventado por Carlos Giafigliola ni por el Movimiento Adelante. Este es un discurso que levanta valores y principios fundacionales de la patria, del Partido Nacional, y nosotros sentimos, y seguimos, lo sentimos antes y lo sentimos ahora, que este espacio tenía que estar arriba de la mesa a consideración de la ciudadanía blanca en primer lugar, y por eso seguimos adelante con nuestra candidatura. Está muy bien. ¿Cuáles son los ejes principales de ese programa? Bueno, mirá, nosotros presentamos un programa que tiene 5 áreas temáticas, 26 capítulos, 120 páginas, y ahí en esos 26 capítulos están todos los temas que hacen a la vida del país. Hay todo un tema que tiene que ver con la reforma del Estado. Nosotros ahí apuntamos fuertemente a que tiene que haber una reforma importante de la estructura del Estado. El Estado uruguayo está gordo, hay que ponerlo a dieta. Y bueno, y planteamos ahí una serie de ideas, dentro de las cuales está ir reduciendo, tender a reducir a 1/3 las vacantes que se van generando a nivel público en una situación gradual. Ponemos arriba de la mesa una disminución drástica de los cargos de confianza, porque nosotros sentimos que para equilibrar las cuentas públicas, una de las cuestiones que hay que hacer es tratar de bajar el gasto público. Bueno, vaya si estas cosas tienen que ver. Planteamos algo que puede sonar de entrada demagógico, pero me parece que es de sentido común. Pedimos permanentemente que se recorten gastos públicos y decimos, ¿y por qué al sector político no se lo recortamos? Y ahí nosotros planteamos una reducción del 25% del salario a todos los cargos públicos de primera línea: presidente, viceministros, directores de empresas públicas, entes, servicios descentralizados, sueldo de legisladores. Es decir, una reducción que, bueno, va a ser un bolsón de dinero que también puede ayudar en esto de reducir los gastos públicos. Esa es una visión muy fuerte que tenemos. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la dimensión social. Ahí nosotros obviamente hacemos un hincapié muy fuerte en el tema de la defensa de la vida desde la concepción, un hincapié muy fuerte en la familia como célula básica y central del desarrollo de una sociedad, y ahí queremos instalar un concepto nuevo. Decimos que queremos que nuestras leyes y políticas públicas estén atravesadas por una perspectiva de familia. Se ha hablado en los últimos tiempos de perspectiva de género. Nosotros queremos tener una mirada más amplia y hablamos de perspectiva de familia. Por ejemplo, en el caso de la ley del aborto, digamos, si tú fueras presidente mañana, ¿la derogarías? Sí, pues el planteo nuestro es bien explícito en ese tema. Planteamos la derogación de la ley que se mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley de aborto. Pero mientras eso no se logre, porque obviamente que no va a ser sencillo, acá se necesita, uno de los caminos es la derogación parlamentaria, mientras eso no se logre, crear un comité de seguimiento de la aplicación de esta ley, porque bueno, si se aplicara, por lo menos en gran medida, la única puertita de salida humana que tiene esta ley, que es darle a esa mamá que se presenta diciendo que quiere llevar adelante un aborto, toda la información de lo que significa un aborto, si se le plantearan alternativas al aborto. Todo esto hoy no se está haciendo. Es un trámite más cuando se logra reunir, que la mayoría de las veces no se reúne el equipo multidisciplinario y no se le dan alternativas. Entonces, ya solamente si se tuviera esa mirada más humana del tema, estaríamos
provocando seguramente una reducción de la cifra que hoy tristemente estamos pasando los 10.000 abortos, que son 10.000 vidas cegadas con la complicidad del Estado uruguayo todos los años por aborto. La mirada de familia no es un tema menor. A nosotros nos parece que tanto queremos poner el sello de la mirada de familia que proponemos, entre otras tantas medidas, que el Ministerio de Desarrollo Social se convierta en el Ministerio de la Familia. Esa es una idea que está en nuestra propuesta programática. Después, en la educación, queremos que exista una educación donde uno de los ejes centrales sea el de tener mayor libertad a la hora de educar. ¿Y a dónde vamos con esto? En primer lugar, darle a los centros educativos, director, comunidad educativa, docentes, a los padres, que hay que tratar de integrarlos cada vez más, libertad a la hora de armar su propio plan de trabajo. No es lo mismo la realidad de un barrio humilde del interior del país que un determinado barrio en Montevideo. Entonces, darle esa libertad a la comunidad educativa, ayudar y apuntalar a centros educativos que hoy existen, que son públicos, pero de gestión privada, como por ejemplo Jubilar, Providencia, que están teniendo excelentes resultados. No cuestionarlos, sino al contrario, ayudarlos desde el Estado, favorecer, porque esto está haciendo que la propuesta educativa se amplíe y que sean más los jóvenes, los chiquilines, que puedan crecer bien educados y dándole herramientas para llevar adelante su vida, formar una familia, crecer y quedarse en su país. Todo esto hoy el sistema educativo no lo favorece, está como trancado. Hay una mirada desde el CODICEM que no nos gusta. Entonces, bueno, eso por el lado de la educación. Te estoy tirando apenas títulos, ¿no? Está bien. Yo quería preguntar el tema seguridad, uno de los que está más álgido en este momento y sobre la mesa y que más preocupa a la población. ¿Cuáles son en ese sentido? Bueno, primero en ese tema, ni que hablar, que junto con el trabajo, el desempleo que está aumentando, son de los temas principales hoy en nuestra sociedad. El tema seguridad, ponemos arriba de la mesa la visión integral, que empieza con la prevención, con la disuasión del delito, con la represión, una palabrita que este gobierno le ha tenido miedo. Hay que usarla, la represión, cuando estamos frente al delito. Después, obviamente, una participación de la justicia que se acorde a la realidad. Ahí proponemos cambios en el Código de Proceso Penal, este último se aprobó. Y por último, la rehabilitación. Para nosotros las dos puntas de la madeja son importantes, porque hoy lo que está sucediendo es que no está habiendo rehabilitación de los presos. Seguramente haya alguno que puede no tener posibilidades de rehabilitarse, pero estamos hablando de mínimos. La mayoría de los presos, si tuvieran un plan con una visión de verdad de rehabilitarlos, se rehabilitarían y volverían a la sociedad en el momento que les toque volver de una manera distinta a la que hoy vuelve. ¿Eso cómo se logra? Bueno, cárceles más chicas, separación de los presos de acuerdo a los delitos que hayan tenido y la historia, trabajo con ellos para que puedan crecer educándose y trabajando, que ese trabajo que realicen pueda servir para ellos, pero también para afuera, para su familia, para la sociedad, inclusive pensando hasta, en algún caso, hasta para quienes fueron víctimas de sus delitos. Es decir, darle una visión a este tema mucho más integral, y estamos apoyando, porque nos parece que es una de esas tantas medidas, esta campaña de recolección de firmas que se está llevando adelante para reformar la Constitución con estos 4 puntos básicos que se proponen en la reforma constitucional. Bueno, es por ahí que vemos el tema de la seguridad. Y mencionabas el tema del desempleo, un asunto que empieza a preocupar, digamos, cada vez más. Evidentemente las cifras ya no están en índices tan bajos como hace no mucho tiempo atrás. En ese sentido, ¿cómo se hace para revertir esta situación? Para volver, digamos, paulatinamente a una situación mejor. Y bueno, ahí también ponemos arriba de la mesa una batería
de medidas. Lo primero es la visión del tema. Nosotros en cada uno de los capítulos hacemos una valoración de ideas y de valores que sustentan al tema que vamos a tocar. En segundo lugar, un diagnóstico, y en tercer lugar, hacemos las propuestas. En este tema, primero, en la visión, entender que es muy importante que cada uno de nosotros nos podamos desarrollar en el mismo ámbito donde nacimos, donde está nuestra familia. Sí. Esto del desarraigo de jóvenes y no tan jóvenes viajando a Montevideo, y allá también encontrando dificultades para insertarse en lo laboral, pero el desarraigo que eso provoca no es algo bueno, ni que hablar cuando pensamos en gente que piensa en irse del país y que ya se ha ido. Entonces, trabajar lo local, o sea, poner acento en cada lugar en función de su realidad para intentar un desarrollo local, un desarrollo regional que permita que cada uno se quede en su lugar. Segundo, en esta visión que tenemos de reforma del Estado, hay una cantidad de ideas que tiene que ver con cambios y avances en la infraestructura. Hay mucha obra por hacer. Bueno, ahí tendríamos también la posibilidad de que hubiera otras fuentes laborales que hoy no existen. Por otro lado, seguir promoviendo a las empresas que favorecen el ingreso de nuevos trabajadores o amplían sus plantillas. Es decir, hoy muchas empresas lo que tienen desde el Estado es un ahogue, es decir, se las pone contra la pared en cuanto a los impuestos, la presión tributaria, etcétera. Bueno, todo el tema de las tarifas. Nos parece que se debiera promover a esas empresas, a esas industrias, a los comercios que favorecen el ingreso de trabajadores, bueno, justamente quitándole presión desde el Estado. Después otro tema es favorecer el emprendedurismo, es decir, todo aquel que bueno, frente a una situación donde no está teniendo trabajo, quiere tomar decisiones de llevar adelante una actividad propia, personal o familiar, de chica, ayudarlo. No pedirle 10.000 cosas antes de arrancar, que cuando está por arrancar ya perdió el aire que tenía, porque es así. No, al revés, cuando es una persona que está desocupada y que está queriendo buscarse ella su propia solución laboral, ayudarla, darle los elementos que hay que darle desde el Estado, facilitarle la tarea, no exigirle cosas que lo que hacen justamente es quitarle esas ganas que tenga de arrancar. Es decir, una serie de medidas que favorezcan el empleo y que no generen esto que yo decía, el desarraigo, trasladándonos internamente en el país porque en el lugar donde tenemos nuestra familia no logramos desarrollarnos, o lo que es peor, pensando en que la única solución es irse del país con todo lo que eso ocasiona, ¿no? Desde todo punto de vista personal, familiar. Está claro. Cierro con algunas preguntas digamos de orden político. En todo caso, ya está sentado, digamos, el sector en los diferentes departamentos. Por ejemplo, aquí en San José ya tiene sus referentes. Sí, sí, nosotros tuvimos que armar, porque fue exigencia del Partido Nacional, un movimiento a nivel nacional y una agrupación en cada uno de los 19 departamentos. Bueno, cuando tuvimos que presentar esto el año pasado, obviamente ya tuvimos que hacer una recorrida inicial, que la fuimos profundizando este año por cada uno de los departamentos. Nosotros, por temas que tienen que ver con la defensa de la vida, cuando militamos en estos temas oponiéndonos a la ley de aborto, etcétera, ya recorrimos muchas veces el país y tenemos amigos, referentes con nuestros valores en todos lados. Acá en San José en particular hay un grupo de amigos que nos vienen acompañando, que nos están ayudando a armar la movida acá en el departamento. Tenemos un grupo muy lindo, ahí Nesilda Polié, hay un referente que se llama Fernando Perea, que lo conocemos de la época en que nosotros empezamos a militar en política, en los años 80. Yo era el secretario general de la Juventud y Fernando y su hermana militaban en ese momento dentro de la Juventud. Bueno, ahora Fernando está establecido con su familia en Nesilda y ya hemos hecho muy lindas reuniones. Es uno de nuestros principales referentes y seguramente con el avance de la campaña y a nosotros cada vez nos está conociendo más gente,
se van a ir acercando otros compañeros que tienen los mismos valores, los mismos principios, que ven la política como la vemos nosotros, y bueno, y se irá de alguna manera fortaleciendo el grupo acá en San José. Esa es la dinámica que estamos, en general la gente que nos acompaña viene del ámbito cristiano, militantes sociales, militantes de iglesia, militantes del movimiento Provida, en general vienen de ese palo. Y bueno, y tenemos una web que es adelanteyafigliola.wordpress.com, y ahí, bueno, están colgadas todas las actividades, está colgado nuestro plan de gobierno que presentamos la semana pasada. Bien. Y ahí nos está contactando mucha gente. Una frase que, ya para terminar, que creo haberte escuchado varias veces, incluso en algún artículo que nos enviaban hoy de mañana desde la gente que bueno, trabaja prensa contigo, decía también, arrancamos para llegar hasta el final. Esto significa, digamos, que el grupo, digamos, va a continuar en su línea, no va a terminar, digamos, alineado a las candidaturas por ahí más fuertes. A nivel departamental, por ejemplo, pretende también tener sus candidatos a la Diputación, a la Intendencia, a la Junta Departamental. ¿Todo eso puede englobarse en esa frase? Sí, nosotros, militamos con nuestra agrupación 9 años con Jorge Larrañaga, los últimos 5 con Luis Lacalle Pou. Y bueno, si tomamos la decisión de irnos de estos sectores y generar nuestro propio movimiento y nuestra propia candidatura, es porque obviamente tenemos cosas distintas para decir. Y nos parece que no es coherente que, si digo que tengo cosas distintas para decir, si estamos generando un movimiento propio, termine acordando con A, B o C. Entonces, nosotros lo dijimos en el lanzamiento, lo seguimos repitiendo, lo dije el otro día en la convención este sábado del Partido Nacional, largamos para llegar hasta el final. ¿Cuál es el primer final? La interna. Queremos llegar a la interna como siendo una opción más. Yo no sé si todos los precandidatos que hoy estamos en el partido llegarán al final. Nosotros largamos con la intención de llegar hasta el final. Y ese final tiene un segundo paso, que es la elección de octubre. Pretendemos ir en octubre, gane quien gane la interna, con listas propias en todo el país. Y después viene mayo, viene la elección departamental. Y bueno, seguramente en cada departamento existe una realidad distinta, y ahí conversaremos con otros compañeros del partido, pero casi seguro que una lista propia de Diles a la Junta Departamental en cada lugar vamos a presentar. Es decir, desde el momento, y te cierro por acá, desde el momento que nosotros ponemos arriba de la mesa un proyecto distinto al de otros compañeros dentro, obviamente, del Partido Nacional, lo más sano es que lo mantengamos, y en eso estamos. Y bueno, si Dios, yo soy un hombre creyente y lo nombro permanentemente, si Dios nos da salud y nos permite llevar adelante esta patriada, si nos siguen acompañando como hasta ahora muchos amigos y se suma mucha más gente, esto llega hasta el final. Es así. Muy bien. Carlos Yafigliola, muy amable por habernos acompañado estos minutos. No, el agradecido soy yo. Gracias a ustedes. Por favor, estamos a las órdenes.